Pero yo veo que aquí no me puedo cubrir porque los púlpitos en otros lugares son cerrados, aquí son abiertos. Interesante, ¿no? Pero ahí depende del público. Si el público me da confianza, entonces yo puedo movilizarme, si no, me quedo estático. El tema para esta mañana lo hemos titulado Religión en ropa de trabajo. Religión en ropa de trabajo. Los jóvenes de esta iglesia han ideado el plan de donaciones para el proyecto de jóvenes, para los homeless. Y el tema está apoyando este proyecto. Apoya este proyecto. Así que, Misael, estamos de acuerdo en este aspecto, ¿no? El pastor Melachenko, un pastor norteamericano, estaba viajando y en uno de sus viajes dispone por regresar a una ciudad y entra a un hotel. Ya llegó quizás a las 12 de la noche, hora en que no estaba abierta la sección del restaurante del hotel, sino lo que estaba abierto era otra cosa, ¿verdad? Era la sección del bar. El pastor dice, tengo hambre, pero el único lugar donde puedo ir a ver qué tomo, ¿no?, es en el bar. Llegó al bar y le pidió al tendero que le ofreciera un vaso de leche. Un vaso de leche. Sí, un vaso de leche. Y el tendero, pero no, lo que ofrecemos no, un vaso de leche. Yo no bebo. Bueno, dijo el tendero, le puso el vaso de leche al pastor Melachenko y él se lo comenzó a beber así en sorbos, poco a poco. De repente un par de mujeres entran a la sala, al bar, riéndose a carcajadas. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Te fijas? ¿Te das cuenta? Esto y lo otro, aquí y allá. El pastor se les queda viendo y escuchando lo que ellas decían. Fíjate que mañana voy a cumplir años, le decía la una a la otra, ¿verdad? Y mira dónde estoy. Mujeres de mala vida. Y el pastor la sigue escuchando. Sí, que están todos los años, vienen y van. Nunca, nadie me ha celebrado nada, ni mi papá, ni mi mamá, nada, nunca, jamás. Le decía la una a la otra. Y el pastor solo escuchándola. Después le dice al tendero, al que tendía, fulano le dice, ¿quiénes son esas mujeres? Son prostitutas, le dice. Y vienen todos los días aquí, todos los días vienen, a la misma hora, a esta misma hora. Hagamos un plan, le dice al tendero, ¿no? Celebremos el cumpleaños a esta mujer. Mañana, a la misma hora, el pastor compró un pastelito, unos globitos, y al día siguiente, a la misma hora, el pastor estaba ahí, pidiendo su vaso de leche. Ya no era por hambre, ¿no? Solo era por hacer la actividad. Y en el momento indicado, las mujeres entran carcajeándose. Fíjate, ya te lo... Y dice el tendero, es la oportunidad. Y comienza, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, dear. A ver cómo se llamaba. Y la mujer se queda, o sea, ¿para quién era el cumpleaños? Era para ti, para usted, ¿verdad? Tú estás cumpliendo años este día. Le presentaron el pastel con la velita. Y la mujer se cortó, callada, en silencio, no dijo nada. Y con los ojos llorosos, y le decían que partiera el pastel. Y ella dijo no con la cabeza. Agarró el pastel, se llevó los globos, se retiró. Y el pastor Melachenko, ¿verdad? Y él
Se quedaron como que nada. Bueno, hicimos lo nuestro, dijo el pastor, ¿verdad? Se retiró del lugar. Los años pasaron y el pastor Malachenko dispone por ir a dar una semana de, no sé de qué, a una iglesia americana, a un cierto lugar. Y estando allí, el pastor Malachenko estaba cumpliendo años en esta semana. Y después de dar su sermón, aparece alguien con un pastel más grande. Happy birthday to you. Para el pastor, ¡ey! ¿Qué pasó? Y esta era una mujer. Le cantan el Happy Birthday al pastor. El pastor apaga todo el mundo come. Y el pastor pregunta, ¿a quién se le ocurrió partirme un pastel a mí? ¿Y cómo se dieron cuenta? Nosotros averiguamos, le dice que usted estaba cumpliendo años este día. Y a una hermana de la iglesia se le ocurrió entonces partirle un pastel. Aparece la hermana por ahí entre la multitud y le dice, pastor, este es el resultado de lo que un día hizo usted una noche cuando yo estaba cumpliendo años en tal lugar. ¿Se acuerda, pastor? El pastor no quería acordarse que era aquella mujer de mala vida. Aquella mujer que era así, le dijo. Esa era yo. Pero por la actividad que usted hizo, cosas son diferentes. Decidí averiguar quién era usted, qué era lo que usted creía, y ahora lo mismo que usted cree, ahora lo mismo creo yo, y ahora soy adventista el séptimo día. Hermanos, hay cosas tan sencillas que nosotros podemos hacer. Caer en empatía con las personas, agradar a una persona, sembrar una semilla y hacer que crezca un gran roble con fe de parte de Dios. El Señor puede utilizarnos a nosotros de una y de otra manera. Cuando se habla acerca de los homeless, hay proyectos que se dicen de que podemos repartirles comida, podemos darles ropa, podemos darles cosas necesarias para ellos, pero no les hablen de doctrina. No les ha prohibido hablar de eso, porque los ahuyentan. Dice la Sagrada Escritura, vamos a buscar así rápidamente, no quiero, porque no es ese el énfasis, en 2 Corintios, el capítulo 2, el versículo 15 dice, 2 Corintios 2:15, porque hay tres razones, hay una cuarta pero la dejo para el final. Hay 3 razones, 3 maneras en que trata el apóstol Pablo a nosotros y nos dice, ¿qué somos nosotros? Y eso lo mencioné en la oración. Dice 2 Corintios 2:15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y ahí sigue diciendo otras cosas, ¿no? Pero, dice el 16, y en los que se pierden, dice, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Número 1, ¿qué somos nosotros para Cristo Jesús? Olor de vida para vida. Decía un pastor, ustedes pueden sentir con su nariz, percibir con su nariz, que yo huelo a ajo. Y es cierto, consumo ajo porque padezco de la presión, dice. Ustedes pueden sentir que yo huelo a algo más, ¿verdad? A otro producto que él consumía, pero no huelo a muerto todavía. Y esa es una realidad, hermano. Un muerto, aunque haya sido Juan Pablo II, aunque haya sido un gran santo, se hiede. Pero aquí dice que en el contacto, en la relación que tenemos con Jesús, somos de un olor grato, olor de vida para vida.
capítulo 3, versículo 1. Comenzamos otra vez, bueno, leamos el 2 y después el 1, así para yo le haya más sentido. Nuestras cartas, dice el apóstol Pablo, sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Me paso al 1. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Dice el versículo 3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Número 2, somos, ¿qué cosa? Cartas leídas, cartas de recomendación. Hay gente que cuando pierde sus trabajos como maestros, como pastores, como diferentes trabajos en nuestros países hispanos, una carta de recomendación, por favor. ¿Qué dice aquella carta? La carta de recomendación dice, trabajador, honrado, confiable, colaborador, leal. Esas 3, 4 palabras le abren la puerta para que usted obtenga un trabajo. Pero cuando la persona con la cual usted trabajó no quiere darle la carta de recomendación, no consigue trabajo. Somos carta de recomendación, hermano. Nosotros, ¿sí o no? Amén. Somos carta de recomendación en donde dice, es un cristiano, es leal, es veraz, es confiable. Número 1, somos olor grato, de vida para vida. Número 2, somos carta de recomendación. Y número 3, el capítulo 5, el versículo 20 nos dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Número 1, olor grato de vida para vida. Número 2, cartas de recomendación. Y número 3, embajadores del cielo aquí en esta tierra. La Biblia dice, hermanos, las Escrituras dicen, la historia también lo dice, la hermana White también lo dice, cuando Jesús se mezclaba, a mí se me reseca la garganta, tengo que estar tomando sorbos de agua, ¿no? Cuando Jesús se mezclaba con las personas, dice que se mezclaba porque Él tenía empatía. Perdón. Tenía simpatía por ellos. Dice la hermana White, ministraba sus necesidades en la parte emocional, en la parte moral, en la parte física, en la parte mental. Conquistaba su confianza y entonces les decía, sígueme. Me llamó la atención algunas expresiones que dijo la esposa del pastor Quispe. Jesús decía, bajó del cielo y puso su casita a la par de. Y entonces menciona palabras de personas despreciadas socialmente, ¿verdad? De las prostitutas, hay un desprecio, ¿no? De los drogadictos, otro desprecio. De los gangueros, despreciado. De los homeless. Óigame, los homeless. Vi un video de un señor que dice que tenía 57 años de haber perdido el contacto. O sea, estaban sus hermanos, ¿no? Unos 3 hermanos, o 4 o 5, pero faltaba uno y ese uno se había perdido en este mundo. No se daban cuenta que era el homeless que tenía 57 años de andar allá afuera. Y que el homeless de allá afuera, un poeta. En su sociedad, en su barba crecida, en su pelo enmarañado, el hombre en pedazos de papel escribiendo acerca de la vida. Conceptos que él había obtenido, palabras rebuscadas, escribiendo. Poeta el hombre.
Ahora el hombre ya encorvado por la vida, sus piernas dobladas, lo encuentran. Y ellos dicen, contento, hermano, tú eres el que hacía falta entre nosotros. Ahora sí, mi sueño se ha llevado a la realidad. Dice, voy a imprimir mi libro de poemas. ¿Dónde lo escribió? En la calle, debajo del puente, aguantando hambre, aguantando sol. Que perros se le acercaran para poder quizás lamerle los únicos que se podían acercar a él. Cristo alcanzó a los parias de la sociedad. Dice los parias, el diccionario free del internet. Personas a las que se considera inferior y a los que se les niega el trato y las ventajas de que gozan los demás. Los mendigos y vagabundos son considerados como los parias de nuestra sociedad. Los parias, hasta el término medio, algo durito, ¿no? En los tiempos de Jesús ya existían las clases sociales. Estaba la clase rica y la clase pobre. Por ejemplo, la clase rica decía, todo lo tienen por sus propios méritos. Con su dinero todo lo pueden comprar. Son autosuficientes y orgullosos, se creen mejor que los demás. Creen en el fenómeno del mundo justo que dice que cada quien tiene lo que se merece. Los que sufren es porque se lo buscaron. Tremendo, ¿verdad? Y ahí venía una lista de gente, era para abajo. La clase media existía en Jerusalén. Pequeños comerciantes, artesanos propietarios de sus talleres, los dueños de los hospedajes de Jerusalén. Estaban los campesinos que tenían algunas tierras de cultivo, apenas les daba suficiente para vivir, y los sacerdotes los consideraban como ignorantes de la ley e incapaces de cumplirla. Número 3, estaban los jornaleros, los que trabajaban para otros, pero que muchas veces estaban sin trabajo. Se les pagaba por día, trabajaban de sol a sol por un denario y la comida. Estaban los pequeños artesanos de aldea, o sea, vamos para abajo, ¿no? Estamos yendo para abajo. Pequeños artesanos de aldea, que eran los que trataban con la herrería, la albañilería, la carpintería. Estaban los esclavos que no eran judíos y pertenecían a la casa del rey Herodes. Estaban los publicanos, que recaudaban impuestos y eran odiados por los judíos. Estaban también los pastores de ovejas, que eran asalariados. Y estaban, o sea, todo viene para abajo, ¿no? Todo viene para abajo. Estaban las mujeres, los niños y los mendigos. Por falta de alimento y limpieza, muchas veces terminaban enfermos. Se concentraban cerca del templo, pues la limosna era una de las 3 prácticas fundamentales de los judíos y las otras eran la oración y el ayuno. Así que era clave estar cerca de ¿dónde? Del templo para poder recibir monedas, alguna moneda, ¿verdad?, de parte de los judíos, porque era una de las 3 prácticas fundamental de los judíos. Limosna, oración y ayuno. Iban juntos, ¿no? Estaban los enfermos, que a veces se consideraban poseídos por demonios porque se desconocían las enfermedades y sus causas como ceguera, lepra, parálisis, enfermedades mentales. Entonces, poseídos por los demonios. Podemos entonces tratar de identificar a Lot, ¿verdad?, en esa experiencia, porque los amigos lo señalaban, pecado tienes, ¿verdad? Confiesa tu pecado. Y estaban entonces los pecadores generales, por lo general mujeres prostitutas y adúlteras. Un pastor llamado Fred Craddock, cuenta que en una ocasión conoció a un hombre en un restaurante. Y le contó la historia cuando él era un niño. Señor Fred le dijo, mi madre salió embarazada. Y por vergüenza, mi madre se fue a vivir afuera del pueblo. Y yo comencé a crecer, pero yo sentía que no podía ir a la escuela porque me señalaban, me criticaban.
Y la madre entonces nunca le decía quién era su papá. Y toda la gente decía, ¿y quién será su padre? ¿Y quién será su padre? A saber quién será. Pero a él llegó una edad en 12, 13, 14 años, le encantaba ir a la iglesia. Pero si la reunión era a las 10, si comenzaba a las 10, él llegaba a las 11, o sea, exacto cuando ya iba a comenzar quizás el sermón, porque decía, la iglesia ya va a estar llena y yo me voy a sentar atrás. Y aquel jovencito dice que se sentaba atrás, escuchaba el sermón y cómo cantaban, cómo predicaba, y antes que el predicador saliera, se iba corriendo. Salía rápido, no saludaba al predicador, al pastor. Pero en una ocasión le gustó el tema, se quedó encantado, se quedó contento. Se durmió prácticamente. Perdón. Y antes que el pastor saliera, y antes que él se fuera, el pastor lo alcanzó y dijo, yo he visto a este jovencito, y le puso la mano en el hombro y le preguntó, ¿y tú quién eres? El pastor no esperó respuesta, rápidamente se dio cuenta que era el hijo de aquella mujer que vivía lejos, afuera del pueblo. Oh, ya veo, dijo el pastor, ¿cómo te pareces? Tu parecido es muy grande. Si eres el Hijo de Dios. Le dio una palmada en la espalda y le dijo, ve, reclama tu herencia. Y aquel hombre que le contaba la experiencia, el pastor Fred Crackduck, le dijo, esas palabras me dieron valor y me dieron identificación. Me identificaron. Si no hay un padre terrenal que se identifique, que diga, yo soy tu papá, ¿verdad? Y no tiene valor. Si hay un Dios que siempre me identifica y me dice, oh, pero si tú eres mi hijo, nunca te he abandonado, aquí está tu herencia. Dice el pastor Johnson, William Johnson, en una época que proclama en sus remeras, solo cree, te amo. Mateo insiste en que la práctica debe equilibrar la profesión que hace una persona, en que la fe y el amor se pongan pantalones de trabajo y se ensucien las manos allí donde está la gente, en las cárceles, en los barrios pobres, en las casas de caridad, en los asilos. O sea, no solamente quedarnos haciendo esto, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora. Las estadísticas dicen que en Nueva York, por medio de 80,000 personas andan vagabundeando. Fuimos a Chicago hace unos meses atrás y las estadísticas dicen 150,000 personas. Y ahí usted se topa, ¿verdad?, con las personas, unos pidiendo, otros sentados, débiles. En Estados Unidos, alrededor de más de 2 millones vagabundean las calles, sin rumbo, ni dirección, sin pan, sin ropa, jalando sus pertenencias en una carretilla de Walmart. Lo que Satanás hace para destruirnos, hermanos. Fuera de la cruz todo está perdido, pero bajo la sombra de la cruz hay esperanza. ¿Usted es la esperanza? Usted es la esperanza de esas personas. No esperemos que Jesús venga y que baje con todos sus santos ángeles o con todo el food bank del cielo para poder darle a alimentar a estas personas. Él lo está haciendo a través del agua, a través del sol. Él está haciendo que nosotros tengamos productos en abundancia y podamos compartir con el más necesitado, que podamos vestirlo. Dice San Mateo 25, cuando se refiere a la venida de Jesús, palabras de Jesús, 25, 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros de la fundación del mundo. Tuve hambre y me diste de comer, ustedes se lo saben. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me
recogisteis, desnudo me cubristeis, enfermo me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. ¿Cuándo te vimos? Era la pregunta. Forastero, y te recogimos desnudo y te cubrimos. ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? El rey le dirá: os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Jesús, antes que venga, trató con los rechazados morales. Aquella mujer samaritana, 5 maridos había tenido, era roba marido, ¿no? Pero Jesús le dijo: despierto en ti una necesidad espiritual y quiero llenar tu vacío. Y Él la hizo importante. Jesús trató con los rechazados sociales. Como dice, no es fácil encontrarse con un endemoniado, con una persona que huele mal. Me decía un joven, homosexual. Él visitó una iglesia de las nuestras en varias ocasiones, y él me decía: hermano, me decía, me gusta la iglesia, me gustan las cosas de Dios. Yo ya no quiero seguir en esta vida. Me doy asco a mí mismo, ya no quiero seguir así, me decía. Pero me da lástima cuando voy por la calle, me dice: aquí, hermano, bienvenido, ¿no? Pero cuando voy por la calle y viene la hermana fulana de tal por ahí, venimos en la misma acera, la hermana se pasa a la otra acera para no encontrarse conmigo. Y él me dice: les doy vergüenza. Les doy vergüenza. O sea, me estaba cacheteando a mí también, ¿verdad? Prácticamente. Porque yo digo: ¿qué puedo hacer, verdad? Por este pobre muchacho, ¿no? Encontrarse con un endemoniado que huele mal. Mal aliento, no se lava los dientes, hermano. Despeinado, esquizofrénico, lleno de piojos, con picazón. Y además de eso, persiguiéndome con un garrote, ¿verdad? Para pegarme. ¿Qué hace usted? En el nombre de Jesús, usted sale corriendo también. ¿Qué hizo Jesús? Momento, ¿verdad? ¿Por qué nos atormentas? Los demonios, ¿no? Nada, yo no soy un tormento. Los demonios creían, sabían quién era Jesús y se retiraron de aquel hombre. Después que lo vieron vestido y ya transformado, era por la gracia del Señor, Jesús trató, hermano, con este tipo de personas. Pero ese Jesús, sabemos a un Jesús que hace milagros, pero allá lejos. Y creemos que nosotros no podemos hacerlos aquí también en su nombre. Podemos llamar. Recuerdo en este momento, no es parte de esto, ¿no? Haber leído en un centinela la historia de no sé si era colombiano o era venezolano, de un homeless de por allá. Y una hermana Dorcas lo visitaban en las calles, le daban comida, le daban... O sea, lo que voy es que se transformó el hombre. Y después ahí lo vi en una fotografía, era hasta con saco, ya diferente. Y que era colportor, que vendía revistas, que vendía libros. O sea, se había transformado, ¿no? Y que ahora era dentista el 7º día, contento, ¿no? Necesitamos poder orientar a estas personas para poder encaminarlos. Jesús trató también con los enfermos, con Simón el leproso. Es bonito, hermanos. Solamente les recuerdo nuevamente lo que nosotros somos para Dios. Olor grato de vida para vida. Somos cartas de recomendación. Somos embajadores de Jesús. Pero este niño, esta pequeña historia nos va a decir a nosotros algo más que somos para Jesús. El hijo uso un nombre aquí, pero
esa es parte de la historia, de Catalina le preguntó: mami, ¿es Dios un adulto o un padre? Catalina le contestó: no entiendo lo que quieres decir, hijo. ¿Hay una diferencia entre un adulto y un padre? Oh, sí, le contestó el niño. Los adultos te quieren cuando te portas bien, pero los padres te quieren de todas maneras. Amén por eso. Nosotros amamos a nuestros hijos, como decía la esposa del pastor Quispe, ¿no? No quiero, pero es mi hijo. Tengo que atenderlo. Tiene que estar conmigo. Tengo que trabajar con él, orar con él, desvelarme con él. Es mi hijo. Pero si fuera la trabajadora social, como le dijeron a alguien, ¿verdad? Media hora y se acabó el tiempo para poder atenderte. Se terminó la sesión. Una madre, un padre no hace eso, hermano. Ministerio de Curación, página 122. Hay que hacer que los caídos sientan que no es demasiado tarde para ser hombres. Aún a los que habían caído en lo más bajo, Jesús los trataba con respeto. Que no nos pase lo que Jesús dijo en Mateo 21, que le dice al primer hijo: hijo, ve a mi viña. Y el hijo le dijo, ¿qué le dijo? No voy a ir. Pero después fue. Y el otro hijo le dice: hijo, ve a mi viña. Y le dijo, sí, pero después no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? ¿El primero o el segundo? El que dijo no, pero fue. El otro dijo sí, pero no fue. Y dice el otro versículo: de cierto digo que los publicanos y rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Se lo dijo a los fariseos, pero también me lo puede estar diciendo a mí. ¿Verdad? Hermanos, ¿en qué deben concentrarse los seguidores de Cristo? Ustedes eligen: ¿en la predicación del Evangelio o en ayudar a los necesitados? A ver. Dijo bien, no es esto o aquello, hermano. Debemos concentrarnos en esto y aquello. Hacer esto sin dejar de hacer aquello. Responsabilicémonos de paliar el hambre, la sed, el analfabetismo, la pobreza, la mala salud, las privaciones de la libertad, la discriminación, el rechazo, etc. Urgimos por actividades de servicio a la comunidad, por libertad religiosa, por programas educacionales, por ministerios en las prisiones. Nuestra labor no es desalentar, sino dar aliento, salud, esperanza, trabajo, valor, energizar con entusiasmo a las gentes. Jesús anduvo entre los desechados sociales, vino a buscar a los enfermos, porque los sanos no tienen necesidad de médico. Es nuestro deber buscar a los desahuciados espirituales y llevarlos a Jesús. Jesús sentía una inclinación especial por los marginados sociales, porque se daban cuenta de su gran necesidad de Jesús y respondían prestamente a su llamado. ¿Qué estamos haciendo en favor de los pobres? No es que yo tenga riquezas, pero por lo menos en mi closet tengo 2 pares de tenis, un par de zapatos de trabajo y otros 3 pares para vestir. ¿Acaso tengo 6 pies? Tengo varios sacos, no 5 o 6 trajes de saco. ¿Y acaso soy 5 o 6? Tengo varios pantalones. Bueno, no a todos les quedan realmente. Lo siento mucho, ¿no? Ni el suyo ni el mío, ¿verdad? Cada quien tiene su medida en eso. Ayer fuimos a una tienda y buscábamos ahí de mi medida, ¿no? Hermano, de mi medida casi no habían, unos 2 pantalones nada más ahí. Y yo que busco en la otra medida o en la otra muy alta o muy pequeña. Ahora sale de que hay muchas personas que usan de mi medida. Unos 2 pantaloncitos no, rechazados ahí, nadie los quería. ¿Qué estamos haciendo en favor de los pobres?
por los necesitados y los afligidos que hay en tu comunidad. La siguiente vez que te encuentres con una de estas personas y reflexiones en las palabras de Cristo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Qué otra interpretación le vamos a dar, hermano, a esa expresión, a esa enseñanza de Jesús? Hay cosas que son muy curiosas, les decía a los hermanos un miércoles de estos. Y les decía, según San Mateo 5, ¿no? Dice San Mateo 5 que debemos... Hay cosas que son curiosas, ¿no? Sin Cristo Jesús, hay cosas que se vuelven difíciles de tragarlas. Por ejemplo, amar a nuestro enemigo. A ver, díganme ustedes. Amar a nuestro... A ver, digiéranlo. Tómense esa medicina, hermano. Tómenla. Ingiéranla. Amar a nuestro enemigo. Ay, ¿cómo voy a amar a aquella persona que mató a mi hijo, que violó a mi hija? ¿Cómo? Sin embargo, la Biblia dice, debes de amar a nuestro enemigo, debes de bendecirlo, debes de hacerle bien, debes de orar por él. Pasa por ese camino. Y nosotros que decimos, lo voy a pensar, lo voy a... Hermano, y ese es el Evangelio. Y ese es ser cristiano. Bueno, si te dan una mejilla, pon la otra. ¿Cuánto le duele a usted, hermano, que le escupan la cara? ¿Cuánto? ¿Le duele eso? Que le tiren un poquito de agua, ¿verdad?, mezclada con otras cosas. Sin embargo, el ego, el orgullo, el que nos están lastimando, que nos escupan la cara. Eso es ser cristiano. Te dan en una mejilla, pon la otra. Ay, ay, ay. No está fácil, hermano. Termino con esto. No se trata de hacer lo que a nosotros nos parece bien, sino obedecer lo que Dios nos manda. Amén. Dice, resumo con lo que comencé. Soy olor grato de vida para vida. Soy carta leída, extendida de recomendación. Cristiano, leal, confiable, veraz. Soy embajador de Cristo, representante del gobierno de Dios, lleno de tacto y veracidad. Dice una cita de la hermana White, se ha hecho toda provisión necesaria para la salvación de la raza caída. Se le ha dado todo el poder a quien se ofreció a sí mismo con sacrificio por la redención de cada hijo e hija de Adán. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. Y, hermano, en el nombre de Hijo de Dios, dice la Escritura que hay poder. Hay poder, dice la Escritura. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces no se crea usted que usted es un rechazado, que usted es un niño ignorado. Desde el momento que usted está aquí, usted tiene poder, dice. Poder de ser hecho hijo de Dios. ¿Quién soy yo, hermano? Y aquí estamos para hacer una labor. Misael. ¿Dónde está Misael? Ah, está afuera, ok. Los jóvenes de esta iglesia tienen su actividad. 50 bolsas, ¿verdad? 50
mochilas para entregar, ¿verdad?, para los homeless. Ojalá, hermanos, que esto se vuelva constante. 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 Nosotros podemos decir, como Jesús dijo, ¿verdad?, los pobres siempre los tendréis con vosotros. Claro, y estamos de acuerdo. Pero Misael y yo, ¿verdad?, y todos los demás tenemos solo 2 pies. Sin embargo, tenemos varios pares de zapatos. Ya no digamos con nuestras hermanas damas, ¿verdad? ¿Alguien tiene solamente un par de zapatos? Un par de zapatos nada más. Todos tienen 2 o 3 por ahí, ¿verdad? Podemos compartir. Tenemos más que aquel que lo necesitan. Jesucristo dijo, y termino con esto, en San Mateo 9, el versículo que leímos: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas. Que esa compasión, hermanos, de Jesús sea contagiosa para nosotros. Que al estar al amparo de la cruz, a la sombra de la cruz, nosotros podamos sentirnos llenos del poder de Dios para compartir de lo que Dios nos da. Usted da aquí y usted recibe por acá. Da y recibe, da y recibe. Aplico el versículo del Salmo que dice: mi copa está, ¿qué cosa? Rebosando. Mi copa está. ¿Y qué hace usted cuando rebosa? ¿Qué tiene que hacer para que se vacíe? Tómesela, compártala con aquel necesitado, hágalo. Y nuevamente el Señor, ¿qué cosa? Se la va a volver a llenar. Mi copa está rebosando. Que Dios nos haga compasivos, que podamos seguir siendo un olor grato de vida para vida, que podamos seguir siendo cartas de recomendación donde quiera que nosotros vayamos, que podamos también seguir siendo embajadores de Cristo aquí en esta tierra y con quien vayamos, que podamos también llegar a ser hijos de Dios llenos de poder. Compartimos sus palabras en una religión con ropa de trabajo. La bendición sea con su iglesia. Amén.